Bienvenidos a Mentes de Mentes, un espacio para conversar con los protagonistas de historias exitosas de negocios en Venezuela y Latinoamérica. Este podcast llega a ustedes en colaboración con Pedidos Ya, Victum Legal y Paradiso Estudios. Bienvenidos a Mentes de Mentes, un podcast donde estaremos conversando con emprendedores, empresarios y personas que han desarrollado casos de éxito en Latinoamérica. Nosotros somos Juan Francisco Gómez, Santiago Poleto y yo, Alejandra Palacios. No somos locutores ni comunicadores, lo que nos une acá es el interés en temas de negocios, de emprendimientos y bueno, un poco de desarrollo personal y profesional. Esto fue hace un mes y medio o 2 meses que pensamos en emprender este proyecto con la intención de traerles este contenido a la gente de habla hispana y de Latinoamérica, porque nos dimos cuenta, siendo nosotros entusiastas y consumidores de las plataformas de streaming, que hay muy poco contenido para los casos que están y se desarrollan en nuestro entorno. Y hoy tenemos invitado a Joaquín Lascurain. Joaquín es socio, fundador y director de Lascucorp. Lascucorp es un holding que figura como paraguas y tiene debajo compañías como Depofit, que es una tienda deportiva, Farmago, que es una farmacia online que tiene también tienda física, Farmarket, empresas de distribución, logística, importación, exportación y bueno, una cantidad de cosas que si sigo nombrando creo que nunca vamos a terminar. Así que bueno, bienvenido Joaquín, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar aquí y bueno, dar mi grano de arena para aquellos que pudiesen escuchar este podcast. Bueno, gracias. Bueno, Joaquín es abogado de la República, estudiaste en la Universidad Católica y empezaste trabajando en un bufete de abogados. Cuando empezaste a trabajar, ¿ya tenías en mente que querías ser emprendedor o que querías emprender? O sea, o en el colegio ya eras el típico que tenía una idea de negocio, que vendía la chuleta para el examen, o sea, ¿cómo...? Mira, pero lo vas a lanzar al agua así de una vez, la chuleta para el examen. Tienen que No podía estudiar vender algo que juntos, fuera así que- legal. Lo peor es que Joaquín estudió conmigo más de 15 años en el colegio. ¿Le compraste chuleta? Le No, la chuleta, Joaquín no. era todo lo contrario. Más bien siempre fue un excelente estudiante y nunca utilizó una chuleta. Oye, Así que, gracias pero- por esa. Las hijas viendo el podcast. Exacto. No, bueno, pero ya tenías como ese... Ese espíritu. Como ese espíritu emprendedor cuando empezaste a trabajar en el bufete, cuando estabas estudiando Derecho, ¿o fue algo que fue pasando en el camino a medida que fuiste creciendo en tu vida profesional? Mira, fíjate, la verdad es que es interesante. Yo vengo de una casa de un empresario nato. Mi papá nunca tuvo jefe. Desde el momento en que empieza la universidad, él empieza, digamos, a generar negocios por sí mismo. E increíblemente una persona, digamos, bajo ese aprendizaje, nos inculcó mucho a nosotros, los 4 hermanos, a tener una carrera profesional, a tratar de hacer un ejercicio, digamos, antes de involucrarnos en cualquier negocio, ¿no? Entonces, yo he tenido los negocios en mis venas en 28 años que viví en casa de mis padres, todas las cenas, al final se hablaba de negocios. Sin embargo, sí fui muy empujado desde el punto de vista familiar a tratar de tener una carrera profesional. Yo mucho de lo que soy hoy en día se lo debo a mi carrera profesional. Ejercí 8 años en un escritorio de abogados. ¿Qué especialización? Derecho corporativo. Ok. Derecho corporativo. ¿Y si te veías haciendo carrera así? Mira, la verdad es que me gustaba lo que hacía, ¿no? Yo creo que para cualquier, digamos, emprendedor, tener una carrera que te forme, tener un jefe, saber atender un teléfono, redactar un correo, es decir, ese tema de cliente al que le debes algo, yo creo que es importante, ¿no? Sin embargo, bueno, esa vena que tenía de casa, pues en un momento explotó. Yo tuve casi un año trabajando para el escritorio en paralelo con la fundación de la compañía. Digamos, todo esto permisado de alguna manera por quienes eran mis jefes en ese momento. Me pidieron 3 meses. Esos 3 meses se fueron extendiendo hasta tal punto que llegó después de un año y estaba colapsado desde el punto de vista de tiempo, ¿no? Y tomé la decisión pues de dedicarle el 100% de mi vida al emprendimiento. Digamos, hoy... Pero empezaste con una fundación, entonces. No. Yo empiezo mi primer proyecto, digamos, más formal, porque tuve negocios en el pasado poco más pequeños, más artesanales, pero mi negocio formal empieza siendo Depofit, que hoy en día es una cadena de tiendas deportivas. Tenemos 7 tiendas a nivel nacional, tenemos una comercialización online que es, digamos, uno de los fuertes de la corporación. Y arrancamos, digamos, ese proyecto, ¿no? Yo me voy realmente del escritorio donde trabajaba para arrancar el proyecto de... Ok, yo te entendí que una fundación la fundación en de la paralelo. empresa, creo. La No, fundación yo de creo que la empresa. fundación va después de unos años, vamos a decir unos años. Seguro Pero que no seamos dijiste ahí. eso, fundación en paralelo con el bufete, te entendí eso. No, digamos, el momento de que estábamos fundando el ok, proyecto... la fundación, el no la proyecto fundación. de la Ok, ya te compañía. entendí. Sí. Ok.
el momento donde arrancamos realmente. Perfecto. Lo hago en paralelo, ¿no? Fueron años realmente duros, o sea, un trabajo profesional mezclado con un emprendimiento. En esos momentos la dinámica del tiempo que me requería era enorme, ¿no? Y, Pero bueno. y esa primera idea de negocio fue porque viste una oportunidad, porque eras fanático del deporte, porque llegó un amigo y te ofreció la idea y te pareció interesante. O sea, ¿cómo fue esa primera? Mira, honestamente me reuní en ese momento con quien hoy en día también es nuestro socio en la compañía. Digamos, generamos un par de ideas. Había la idea de hacer algo online. Inicialmente la idea de Pofit era hacer 100% online. Terminamos arrancando con una tienda física cuando nos dimos cuenta que en Venezuela en ese momento, en el 2014, todavía el tema del comercio online no estaba tan en boga, no estaba tan fuerte. Incluso te diría que esa fortaleza viene a raíz de la pandemia, donde realmente los negocios online empiezan a agarrar un poquito de fuerza. Y bueno, entre ideas se fue generando, digamos, lo que empezó siendo Depofit, con nuestra primera tienda en Boleíta, ¿no? Y ahí arrancamos un proceso de generación de tiendas. Me acuerdo que ese primer año hicimos 4 tiendas en solo un año. Las tiendas las abríamos con una semana de diferencia. Yo me fui de mi casa y llegué al mes y medio después de recorrer el país, me iba quedando en hoteles, íbamos montando las tiendas. Fue un proceso realmente muy emocionante en una Venezuela que en ese momento estaba un tanto deprimida y le estábamos dando un poco de color, yo creo. Y hoy por hoy, si se puede saber, ¿qué porcentaje le atribuyes de los ingresos a las ventas online y qué porcentaje a las ventas de las tiendas en físico? Mira, la verdad es Más o que menos. están equilibradas, ¿no? Tenemos 7 tiendas físicas contra un online, pero puede ser 40% el online, 60% Wow, el físico. bastante. Sí, y al final la dinámica también es poco más sencilla, ¿no? La dinámica del online te permite tener un crecimiento donde abarcas el país completo, mientras que físicamente estás para las personas que están Claro. cerca de ese local, ¿no? Entonces, yo pienso que el área online, bueno, y así lo han visto grandes empresarios en el mundo, es un, digamos, un proceso que te permite abarcar mucho más, ¿no? Con unos costos radicalmente inferiores. Sin embargo, siempre hay un mercado de gente que prefiere ir al lugar físico. Fíjate, a la conclusión a la que hemos llegado, porque hay varios negocios que comparten la parte física con el online, es que el mundo, no solo Venezuela, el mundo te exige una estrategia multicanal. ¿Okay? No es un tema ni siquiera de edades, es un tema a veces de experiencia. Hay personas muy jóvenes que le encanta la experiencia del piso de venta y hay personas, digamos, un poco más adultas que se inclinan hacia el online. O sea que al final aquí la gente trata de poner esto como un tema de edad. Y la verdad es que es un tema de gustos, ¿no? Incluso hay generaciones que están, digamos, ahorita que vienen entrando a este tema de la economía, donde ya tienen un poder de compra, y son esos mismos los que les gusta más el tema de la experiencia física, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una estrategia multicanal. ¿Y cuando arrancaste con Depofit, estabas tú solo o con tus hermanos o cómo fue ese proceso? Fíjate, las QCorp, nosotros tenemos una compañía, los 4 hermanos, que es la socia de, digamos, todas estas otras compañías que tenemos, ¿no? Yo siempre he estado con mis hermanos, siempre estaré con mis hermanos, nunca me separo de ellos, pero tenemos socios estratégicos en distintas compañías. En este caso tengo un buen amigo y socio, hoy en día hermano, con el que arranqué este proyecto y poco a poco, digamos, los hermanos se fueron sumando. También un poco por la multidisciplina de nuestras profesiones, ¿no? Hay 2 ingenieros civiles, un administrador, yo soy abogado y yo creo que esa mezcla de personalidades, Claro. por un lado y de digamos, conocimiento. Y de conocimiento ha sido fundamental en todo nuestro proceso, ¿no? Porque el caso de Depofit, por ejemplo, no es solo montar la tienda física como comercio, sino que toda la parte de construcción también podíamos llevarla a través de una compañía del grupo, lo cual de alguna manera te abarataba muchísimo los costos y las posibilidades de crecimiento eran mucho más rápidas, ¿no? Ahora, te da beneficios por un lado y te da retos por otro. Los beneficios son que, bueno, estás trabajando con gente de confianza, evidentemente. Uno de los beneficios, de los grandes beneficios. Luego, quizás los retos son que quizás hay emoción también en la toma de decisiones. Tienes que lidiar con el tema de las emociones porque tienes una relación que trasciende el plano profesional. Mira, esa parte es muy dura. O sea, yo creo que estás dando en el clavo. Los negocios familiares tienen muchas complejidades. Yo creo que la única manera de llevar un negocio familiar de una manera sana es, digamos, dentro de las oficinas no ser familia. ¿Okay? Porque en el momento que tú pierdes la objetividad en la evaluación de cualquiera de las cosas que suceden dentro de la oficina, porque es mi hermano, porque, bueno, se puede haber pelado en esto o lo otro, yo creo que pierdes el norte de la compañía. Entonces, ser hermanos te da mucha fortaleza porque desde chamos al final nosotros entendemos cuáles son nuestras debilidades entre los hermanos y cuáles son nuestras fortalezas. Hay que dejar el ego a un lado para saber que hay personas que son mejores o hermanos que son mejores para determinadas tareas que otros. Cuando tú dejas eso a un lado, el ego, pones la objetividad por enfrente y sabes evaluar, independientemente de que la evaluación sea mala para alguien que quieres y que te duele, yo creo que en ese momento puedes hacer un negocio familiar. Si no entras en ese escenario,
yo creo que las posibilidades, digamos, de salir mal son gigantescas, ¿no? Y esto, no solo viéndolo en nuestro caso, que es la primera generación, yo creo que el reto más duro que nos viene son las segundas generaciones o la tercera generación. Sí, ya son ¿no? primos, ni siquiera hermanos. Claro, porque tú puedes tener digamos, una hija que sea bella, pero a lo mejor es bohemia y no le puedes dar la tesorería de una compañía, ¿no? Entonces yo creo que tienes que entender muy claro qué tienes que hacer en determinado momento para que las cosas fluyan, ¿no? Yo creo que el trascender para las compañías familiares parten por tener reglas muy claras y ser muy objetivos en lo que se hace. Y definitivamente no es para todo el mundo. O sea, porque uno de los grandes consejos en finanzas es nunca hagas negocios con una familia, con un familiar, con una persona tan cercana, porque justamente puede haber choques entre la relación personal y profesional. Pero- de hecho, bueno, Santiago es mi cuñado y llevamos mucho tiempo trabajando juntos y es difícil, la verdad. Hay veces que yo he tenido Yo discusiones no soy con tan Santiago. difícil, déjala la vaina. Eso crees tú, ¿eh? Por eso es que a veces tenemos problemas. Pero, o sea, a veces tenemos un problema en la oficina y resulta que en la noche hay una parrilla en su casa y tengo que ir a su casa. Entonces, es como diferenciar eso. Ya no tienen tema de conversación cuando llega la parrilla. Sí, cuando llegas es, bueno, ¿y de qué hablamos ahora? Llevamos todo el día juntos. Bueno, yo creo que ahí está el Pero- tema de lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que en el trabajo hay que hablar de trabajo y en las parrillas hay que hablar, digamos, de temas sociales Exactamente. que a uno lo divierte, ¿no? Porque Claro, el reto está en lograr hacer esa separación. Total. O sea, yo creo que el dicho va más, Juanfran, por el... O sea, si puedes minimizar las probabilidades de que tengas que lidiar con ciertas dificultades, pues la minimizas. Entonces trata de no asociarte con un familiar. Eso no quiere decir que no lo puedes hacer. No, claro. Bueno, para, creo que- para muestra un botón, nosotros, Joaquín, me explico. O sea, sí se puede, pero es más difícil. sí, Ese sí, es total. el resumen. Yo creo que es complicado y, como te digo, yo creo que las reglas claras son los que pueden mantener esos negocios en marcha por muchos años, ¿no? 100%. Eso es vital. Exacto. Tú también, Ale, Sí, trabajas sí, con sí, tu yo creo mamá. que, o sea, mira, Bueno, tú todos trabajas en la con mesa tu mamá. trabajamos. Exacto. Ah, tú trabajas la, también. Bueno, yo soy entonces la aquí generación de estamos todos relevo. clarísimos, pues. Yo soy la generación de relevo. Y es muy cómico porque me pasa que, vamos a decir, gente de la generación de mis papás, de repente tienen negocios y quieren tener esa generación de relevo y ningún hijo de repente le interesa o se pelean con los hijos, X. O sea, hay muchísimas vertientes. Entonces sí creo que no es para todo el mundo, pero creo que a veces hay como un sesgo que la gente simplemente no se lanza. O sea, tengo muchos amigos que me dicen incapaz y de repente se está perdiendo un trabajo de años, pero bueno. Incapaz de trabajar con la familia. Exacto, con el dices tú. papá o con la mamá, lo que sea. Entonces, bueno, creo que también a veces hay como más miedo de lo que en la práctica, si se hace con cabeza fría, se puede... Sí, Bueno, sí. también depende de la personalidad. O sea, tú sabes. Obvio, obvio. Sí. Si tú tienes una mamá que es complicada o tú eres complicado y eres consciente sí. de que eres complicado o Total. simplemente no hay No hay química de... no hay química de trabajo profesional Sí. tal, bueno, tú prefieres no incorporarte. Sí, yo creo que es importante lo que tú dijiste de conocer tus debilidades y saber cuándo ceder también, pues, a alguien que puede tomar una mejor decisión que tú. Te digo, y pues. ese proceso nosotros no lo aprendimos sino a los golpes. O sea, Claro, no es que claro. nosotros llegamos el día uno, cada uno agarre su ego, póngalo sobre la mesa y vamos a echarle Vamos a hacer pichón. un manual aquí de No, cómo... no. O sea, esto pasó, tuvimos muchísimos procesos de coaching, habían momentos complejos entre los hermanos. Hoy en día, digamos, creo que lo hemos sabido manejar muy bien, pero digamos, en los 12 años que tiene la compañía de fundado, habían procesos muy, muy complejos entre los hermanos, ¿no? Y Joaquín, ¿y después de Depofit entra Farmarket o cómo fue, o sea, cómo vienen los otros negocios a la mesa? Fíjate, nosotros, bueno, por esto mismo que te comentaba, cada hermano vino trayendo algo a la mesa. La compañía de construcción, en su momento cuando arrancamos, era uno de los fuertes de la compañía. Hoy en día también lo es, simplemente se ha tenido que transformar a un negocio diferente, porque aquí en este país hoy en día las grandes obras de infraestructura Sí, o no. edificios no existen. Y hemos pasado a otro tipo de negocios también, digamos, remodelaciones de alto lujo. Hay muchas cosas que estamos haciendo en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se incorporan mis dos hermanos ingenieros civiles con este proyecto. Al final nosotros vamos llevando todo de la mano porque cualquier proyecto, digamos, en el área de construcción requiere algún tema legal, Claro. Requiere algún El tema tema de administrativo. administrativo. Es decir, de alguna manera nos complementamos mucho en eso, ¿no? En el negocio farmacéutico empezamos por una sociedad que nos proponen. Hoy en día pues salimos de esa sociedad, montamos una compañía propia, 100% poseída por la SQCorp, que es Farmago. Yo voy bastante, está buena la de Santa Rosa de Lima. Ah, ¿te gusta? Sí. Bueno, esa es la primera tienda física que Ok. montamos después de, digamos, de este proceso. Venimos para final de año, vamos a tener dos más, una en el Rosal y otra en Horizonte, en el Rómulo Gallegos. Y la idea es entonces arrancar un proceso de crecimiento agresivo con esta marca Farmago, bajo un ADN 100% de la SQCorp, que era una de las cosas que estábamos, Ok. que Ahora, estábamos yo te buscando. quiero preguntar esto, porque yo veo muchísimas farmacias y además veo que se ha desarrollado muchísimo en Venezuela en los últimos años todo lo que tiene que ver y está relacionado con medicina de alguna manera. Sobre todo esto, ¿no? Farmacias y laboratorios, he visto mucho, ¿no? Sí. ¿Qué ofrece tu empresa de especial? ¿Qué es la diferencia de las demás farmacias que ves por todos lados, que hay muchísimas, ¿no?
Sí, fíjate, nosotros conocemos el proceso farmacéutico, la industria farmacéutica con un poco más de profundidad, ¿no? Nosotros manejamos el negocio farmacéutico está dividido básicamente en 3 eslabones. El laboratorio, como tú bien dices, que es el que produce, el fabricante. Luego, por ley, esos laboratorios deben venderle a un intermediario, ¿no?, que se llama droguería. Nosotros, digamos, manejamos una droguería para el grupo, lo cual te permite entonces una serie de negociaciones un poco más fuerte con estos laboratorios y después abasteces al retail. Nosotros no solo desde la droguería abastecemos a nuestra farmacia, sino abastecemos a más de 400 farmacias a nivel nacional. Okay. Además de las nuestras, esos 2 negocios los tenemos muy separados para no tener una hermana tonta y una viva, sino que cada compañía tiene su vida propia y de alguna manera manejamos eso con mucha objetividad. Y digamos, entonces con ese conocimiento profundo que nos permite ir hacia unas negociaciones más fuertes, podemos proyectar al retail con mejores condiciones, ¿no? Además, digamos, lo unimos con lo que hablamos antes, que es tenemos una estrategia multicanal que nace además como una idea online inicialmente, porque lo que existe en el país son muchas farmacias que te ofrecen un servicio delivery, ¿no? Digamos, como pegado al retail. En este caso nace primero el delivery como un concepto macro, digamos, concebido como un negocio que puede manejar volumen desde ahí, y después empezamos digamos, nacen estas hijas que empiezan a hacer las farmacias, ¿no? Entonces, una de las cosas que ofrecemos es una experiencia real multicanal de un negocio delivery con un negocio también de tiendas físicas para los distintos gustos. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es tener un fuerte nivel de precios y en el mix de producto que manejan, ¿no? Un poco por la trayectoria que hemos tenido en la industria, sabemos qué es lo que hay que tener dentro de una farmacia, y una de las cosas que nos diferencian entonces es que si la persona va a la farmacia, de alguna manera puede contar con ese mix que es esencial para su casa, ¿no? Esto parte, digamos, estás de muchísimos abastecido, estudios. das mejor precio y entregas en la casa. Entregamos en la casa también, al que le guste y al que quiere visitarnos, lo atendemos pues con mucho cariño, okay, ¿no? ¿Y cómo? O sea, porque a lo mejor tú puedes tener una tremenda idea de negocio, pero materializarla es muy difícil, sobre todo en un país como Venezuela, que no existe el crédito bancario, que conseguir capital afuera también es complicado, porque no todo el mundo puede invertir en Venezuela por X o Y. Entonces, ¿cómo logras tener 7 tiendas en centros comerciales de Depofit? Ahorita estás montando una, vas a tener 2 más de farmacia. O sea, ¿cómo consigues capital, básicamente? Bueno, una de las cosas que yo no he cambiado el carro desde el 2007, ¿no? Yo creo que, digamos, nosotros hemos venido creciendo muy orgánicos, sí hemos tenido apoyo, digamos, de la banca en los momentos donde la banca ha podido. También creo que hemos sabido venderle a la banca ideas que son posibles, ¿no? O sea, tú le pides a un banco millones de dólares para montar un edificio, pues obviamente no tiene en este momento, pero cuando tú le ofreces a un banco que te dé un crédito a corto plazo, porque tú tienes la capacidad de generar una tienda en 2 meses y medio, y entre que recibes el capital, el préstamo, y que realmente empiezas a producir con la caja, pasan 2 meses y medio, entonces la idea es mucho más atractiva, ¿no? Los bancos, por lo menos en el 2017, que nosotros tuvimos un crecimiento agresivo a nivel de tiendas físicas, montamos 12 tiendas en 18 meses. En ese momento los bancos estaban muy trancados a nivel de liquidez, pero si tú le pedías un crédito pequeño, pues te lo daban, ¿no? Entonces, ¿qué le ofrecías? Bueno, tú me das el crédito y yo en 3 meses, en ese caso, te pongo a producir esa plata a través de tus puntos de venta, y pues esa idea la agarraban, ¿no? También, como te decía... O sea, le ofrecías algo más que simplemente pagar intereses. Es una relación comercial que trasciende y escala. Tienes que ofrecer algo más. O sea, los bancos cuando se sientan contigo siempre quieren que de alguna manera, bueno, tú le des tu nómina. Nosotros hoy en día manejamos más de 350 personas, digamos, de manera directa. Entonces, esos son 350 personas de una nómina que alguien la quiere, ¿no? Entonces, yo creo que no siempre puedes ver solo lo que tú necesitas, sino qué necesita la institución que te está apoyando, y de alguna manera trabajar relaciones más cercanas, ¿no? Yo creo que la vida es un ganar-ganar. Para nosotros la vida siempre ha sido un ganar-ganar cuando tenemos enfrente a bancos, cuando tenemos enfrente a proveedores. Es decir, si tú eres el mejor pagador, si eres un tipo consecuente, si eres una persona que paga a tiempo, pues las puertas de alguna manera se te empiezan a abrir, ¿no? Yo creo que esas relaciones muy cercanas, muy sinceras, son claves para el emprendimiento en un país tan, digamos, tan... Bueno, creo que hay otras cosas también, porque tú ahorita, Juanfran, comentabas de qué cosas son difíciles, pero también hay otras cosas que son favorables en Venezuela. Particularmente estamos hablando de Venezuela porque es donde se desarrolla este caso que estamos aquí con el invitado. Pero, o sea, por ejemplo, lo que no tienes en crédito a lo mejor lo compensabas con el costo del alquiler del local. ¿Me explico? Sí. En una circunstancia... O márgenes mayores. Precisamente como no hay liquidez y como las condiciones de mercado no lo permiten, entonces todo el mundo está como
estamos como en una situación atípica donde no solo hay retos, como tú lo estabas diciendo, sino también hay oportunidades. Y el que sepa, a lo mejor, aprovechar esas oportunidades, de la forma como lo hicieron ustedes, por ejemplo, logrando un financiamiento y además aprovechando las oportunidades que se generan por esa coyuntura, bueno, imagínate. Tú dices, sabes que dicen que hay unos que lloran y otros que hacen pañuelos. Exactamente. ¿No? Yo creo que por lo menos para mí el país ha sido siempre apasionante desde el punto de vista del emprendimiento. O sea, esto es un terreno completamente fértil y aquí lo que hay que tener es ganas y, digamos, algo de estómago, ¿no? Sí, yo creo que si conjugas esas dos variables, hacer negocios en Venezuela es fascinante, ¿no? Tiene sus dificultades, yo creo que las dificultades son parte del atractivo. Hay que ser persistente, hay que insistir, hay que saber que las cosas no son de la noche a la mañana. Aquí, saber resolver problemas, porque problemas, óyeme, no solo aquí, en todos lados, pero tal cual. No, y definitivamente, o sea, yo creo que también desde afuera, tú me dices, no, ponte farmacia, construcción, deportes. O sea, yo imagino yo con un negocio, mi hermano con otro y mi hermano con otro, y es como que, ¿en qué cabeza cabe que trabajemos juntos, no? Pero de repente tú te sientas con un banco y le dices, mira, yo te aseguro que la tienda sale en tanto tiempo, estos son los costos y, o sea, está todo en nuestras manos. Entonces, el aprovechar de repente las fortalezas que están en la mesa, aunque parezca que no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es fundamental. O sea, cuando tú tienes esas estructuras horizontales que se ayudan entre sí, incluso después puedes empezar a verticalizar negocios, como hoy en día lo tenemos. El caso de la droguería y del retail, pues son de alguna manera negocios que están verticalizados. Ahí puedes marcar unas diferencias importantes. Y no es difícil a veces como cambiarse la gorra. De un día estar pensando en farmacia, que es un mundo totalmente distinto, después en, no sé, alimentos o lo que sea. Construcción. Sí, fíjate, yo creo que al final es un tema de liderazgo, ¿no? O sea, es importante tener buenos equipos de trabajo. Entender, aquí no son 4 hermanos ni algunos socios los que han convertido esto en una realidad. Hay más de 350 personas que nos acompañan. La mayoría de las personas que nos acompañan son expertos en lo que hacen y son mejores incluso que los directores en sus áreas de influencia. Y yo creo que es eso, saber, digamos, delegar, saber dar responsabilidades, empoderar a tu gente y de alguna manera no siempre tienes que ser el que más sabe de todo, sino saber ubicar a la persona que sabe para construir con ellos, digamos, país y empresa, ¿no? Entonces, para mí los negocios son estructuras, ¿no? Y una vez que tú tienes las estructuras, pues de alguna manera cambiarte la gorra es posible, ¿no? A mí me ha tocado, te digo, yo llevé inicialmente junto con mi socio el proyecto deportivo, que fue un proyecto que nació de cero y pues ha tenido un buen desempeño. Y hoy en día estoy vinculado el 98% de mi tiempo al área de droguería, que es, digamos, el sector salud. He tenido que aprender muchísimo, pero me he codeado también de gente que admiro, que valoro y son ellos al final los que te permiten también que te puedas cambiar la gorra sin problema, ¿no? Cuéntanos un poquito porque dijiste, ¿qué edad tienes? 36. 36. Y dijiste que iniciaste hace 12 años. Sí, fíjate, la compañía como concepto de hermanos, 4 hermanos, digamos, con partes iguales, arranca hace 12 años. Ahorita en septiembre cumplimos 12 años, en septiembre del año 2010. Sin embargo, digamos, tuvimos proyectos de alguna manera artesanales en nuestros inicios, ¿no? Que digamos que no eran proyectos con la solidez de lo que tenemos hoy en día, pero que han sido claves para digamos, poder hacer lo que hoy en día hacemos, ¿no? Entonces, eso arranca hace 12 años. En paralelo, cada uno de los hermanos tenía un trabajo, digamos, fijo, donde rendía cuentas y cumplía horarios, que yo creo que ha sido parte fundamental también de lo que hoy en día tenemos como compañía, porque cada uno jaló lo mejor que vio en esas otras compañías. Y en el año 2014 es donde inicia realmente un proceso de unión bajo un mismo techo, en una misma oficina, y empezamos, digamos, ya a formar un corporativo más fuerte, ¿no? ¿Sabes qué no te hemos preguntado? Los fracasos. Coño, porque para llegar al éxito Sí, uno, de repente siempre están los cuentos que la gente no se entera, que es que la parte fea de cómo llegaste hasta donde llegaste. Entonces, un poquito, ¿alguna vez emprendiste algo que no te fue bien? ¿Tuviste una idea que no lograste desarrollar? Mira, tuvimos muchos negocios donde trabajábamos como unos perros y al final, cuando veíamos las cuentas, decimos, coño, pero esto no tiene sentido, ¿no? Eso existió. Pero sin embargo, la utilidad ahí fue diferente. La utilidad no fue en metálico, no fue en dinero, fue en aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí cuando la gente me pregunta, bueno, ¿hay algo de lo que te arrepientes desde el punto de vista de negocio? No, la verdad es que... No, pero te lo preguntamos justamente con ese enfoque, porque en otras entrevistas que hemos hecho, en otras conversaciones que hemos tenido, sale siempre a relucir el tema de que no es que fue el primero que montaste y te fue buenísimo. No. O sea, habrá 1 en 1.000.000 que sea así. Sí, hicimos muchísimo. Lo cierto es que hay ensayo y error y eso es parte del posgrado de la vida, ¿no? Hicimos muchísimos ensayos, tuvimos miles de errores. Yo creo que
es importante entender cuando uno emprende que no todo sale bien. Hay mucho, digamos, que aprender. Hay veces que hay que darle la vuelta y hay negocios que tuvimos en su momento que no los quiero nombrar para que no se vean, así que son como las ovejitas negras porque realmente nos hicieron mucho de lo que hoy en día somos. Pero sí, hay momentos en el que uno tiene que sacar cuentas y decir, mira, este negocio me quita exactamente el mismo tiempo que este otro y este me produce menos 10X y este me produce X. Entonces no tiene sentido que yo siga, ¿no? Y de repente con esas experiencias, si hoy llega alguien y les da una nueva idea de negocio, de repente ya con los errores y toda la experiencia que tienen, ¿qué cosas de repente estás atento para ver, o sea, para empezar como a considerar si realmente vale la pena meterse o no meterse? Mira, yo creo que negocios de volumen, ¿no? O sea, escalables. Siempre buscar Sí, escalar. que sean escalables, porque, a ver, la economía sigue siendo pequeña en este país, Dios mediante crecerá, pero tienes que buscar un negocio que de alguna manera tu cliente sea el 90% de la población, ¿no? Cuando te vas a nichos a veces muy pequeños, pues es un poco más difícil poder tener rentabilidad en esos casos. Entonces, Aunque pudieras dirigirte al nicho pequeño, pero donde no hay un servicio, donde no hay un producto, ¿verdad? total, ojo, y hoy en día los tenemos. Exacto. Ok, es decir, tú me preguntas si me viene uno nuevo, me iría por el escalable, pero hoy en día tenemos nichos pequeños, están muy claros dentro de la corporación, que también son muy buenos, ¿no? Pero, O sea, como en te general digo, tratas de buscar modelos escalables. nosotros nos tendemos ahorita a buscar modelos un poco más ¿Y han escalables. considerado como expandir a otros mercados o por ahora consideran que hay suficiente oportunidad aquí Mira, como para seguir yo te digo que elaborando? aquí queda muchísimo por hacer, ¿no? Nosotros tenemos negocios en el interior del país, pero el interior del país está ávido Sí. de servicios de todo tipo, ¿no? Entonces, pensar en otras fronteras cuando aquí al final nacimos, no, y es tu mercado, pues, Venezuela por nos más que sigue sea. dando lo que hemos necesitado y es un mercado, como tú dices, es el tuyo, es el que tú conoces, es el idioma que hablas, la gente que conoce. O sea, yo creo que eso es parte importante también de lo que uno Sí, hace. tienes una historia, ¿no? Y no cualquier historia tampoco. Sí. Familiarmente, ¿cómo ha sido el sacrificio familiar en todo este proceso? Porque sabemos que siempre hay sacrificios también en estos caminos, ¿no? Mira, ha sido duro, pero interesante, ¿no? A veces la gente no lo ve o no lo sabe, pero cuando tú emprendes, el que más sacrifica, por lo menos en nuestro caso, hemos sido nosotros, ¿no? Claro. Los hermanos, los dueños, los accionistas. Porque a veces, bueno, tienes que darle más a otro para que se quede contigo, pero ese darle más significa que tú no lo puedes tener, ¿no? Entonces, bueno, ha sido de muchísimo sacrificio. Yo siempre digo una cosa que leí que dice que los éxitos a corto plazo pasan por 20 años de trabajo. Nosotros apenas estamos cumpliendo nuestro año número 12. No se trata de soplar y hacer botellas, es mucho más que eso y yo creo que lo que hay que hacer es muy paciente. ¿Okay? Hay que ser paciente, hay que construir y ese proceso de construcción pues de alguna manera lleva un tiempo y lleva sacrificio, sin ninguna duda. Bueno, yo el otro día le estaba comentando a Juanfran que está leyendo, o sea, un grupo de personas que de repente han visto modelos de negocios del 2000, que bueno, con la burbuja y no había la tecnología ni el desarrollo que hoy en día hay, los han vuelto a hacer y han sido un éxito, ¿no? Que a veces no necesariamente todos los negocios son malos, sino a veces no es el momento, o dándole de repente como un cambio, todavía se puede crecer muchísimo. Igual que gente que agarra modelos de negocio afuera, en mercados más desarrollados, y los aplica acá, que lo hemos visto mucho con, bueno, Pedidos Ya, Yomi, etcétera, Ridery, que en su momento era impensable que en Venezuela tú te ibas a montar en un carro de un tercero y si pegan, ¿no? Entonces, bueno, de repente estamos en territorio de Sí, en de gran traer medida muchas cosas buenas, pues. cosas que vienen a solucionar la tecnología, que se está poniendo todo interesantísimo porque además va súper rápido. Va demasiado rápido. Demasiado rápido. Sí, el tema es uno llevar esa velocidad. Sí. Eso es parte de los retos, ¿no? O sea, las cosas cambian radicalmente. Yo creo que la pandemia, digamos, fue un caso de que cambió muchísimo de las cosas que existían, que la gente las daba como por sentado y en un segundo, pues las cosas te cambian y tienes que adaptarte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que estar muy activo digamos, cuando uno está en negocios para no quedarse en el aparato, ¿no? No, y lo que hablábamos afuera, que de repente aquí vemos mucho dos perfiles. El que todavía se queda como en el speech nostálgico, que aquella época, o por lo menos me pasa, o sea, mucho de la gente de mi generación, que estamos agotados de escuchar, ¿no? Que la Venezuela, no sé, no la viví, no me interesa, ya, o sea, ahorita lo que tenemos y para adelante. Porque también ves eso y ves gente triunfando y generando y creando valor, etcétera. Entonces, tratar de repente siempre mente positiva en esa Yo creo que una de las cosas más bonitas que está pasando en estos últimos tiempos es que la gente realmente está enfocada en tratar de hacer las cosas bien, de generar negocios, de tener armonía y eso le ha dado un cambio de colores al país que es fundamental, ¿no? En nuestro caso, bueno, yo creo que hemos siempre sido radicalmente optimistas y a pesar de X coyuntura que podamos haber pasado, pues nos mantuvimos con mucha
con muchas ganas y con mucho deseo, pero ahora tú ves que la cosa realmente está cambiando de color, ¿no? Y eso es muy bonito, ver a gente que regresa, que quiere echarle pichón, Claro. creo que es una cosa bien interesante. Pero aún cuando estaba difícil fuiste optimista y eso es una característica que yo creo que es como un común denominador. Por eso que es amigo de Juanfran. Con la bolsa. Exactamente. La bolsa cae y Juanfran tranquilo. Tranquilo, todo va a estar bien, esto La va para serenidad arriba. ante todo. La serenidad ante todo. Eso cuando caes para rebotar y subir. Claro, tranquilo, exacto. Y en Claro, verdad yo no, problema. no conozco caso de éxito que no venga con el optimismo, ¿verdad? O sea, Es verdad. es como que un must, tiene que estar. Sí, yo creo que esa energía, o sea, digamos, si no la tienes, pues... Es complicado. Si no crees, no caminas. Es pues. complicado ver una persona que sea muy nube negra con cosas muy positivas y desarrollos chéveres, ¿no? Sí, además que esas cosas se contagian también y o sea, yo lo uso como automotivación. O sea, Sí. como que si veo que nada a mi alrededor me está motivando, déjame automotivarme yo. Y entonces eso me lleva a lograr cosas que no pensé que iba a Y lograr. se come por en ejemplo. Toronto, una vaina así, ya, no, se activa. Tú sabes que yo siempre decía en la oficina que de la puerta para adentro eso era otro país, que no queríamos caras largas ni la gente deprimida y incluso tratábamos de hacer actividades que de alguna manera sacaran a la gente de la Claro. rutina, ¿no? Porque yo creo que esa motivación, como tú dices, contagia y si tienes a todo el mundo contagiado de alegría, pues entonces el trabajo se transforma en algo divertido, ¿no? No, y me imagino que, bueno, que manejando tanta gente, como que ese tema hasta de psicología porque, bueno, hay gente que tiene motivación como intrínseca naturalmente, depende de personalidad, pero ahora como líder, el hacerte, o sea, realmente poner en la práctica que el que no tenga motivación intrínseca, tratar de que el Sí. equipo sea... Yo creo que eso es un trabajo, o sea, el tema de la cercanía con tu gente, a pesar de que, bueno, uno digamos, tiene sus errores y hay momentos en que no hace las cosas como deben ser, pero el tema de tratar a tu gente como familia, porque realmente lo son, o sea, una convivencia diaria que es fundamental, yo creo que, digamos, marca una diferencia importante en las empresas, ¿no? Y lo vemos a nivel mundial en esas tendencias que existen de compañías mucho más abiertas, mucho más cercanas. Nosotros, digamos, pensamos que eso es clave para tener al equipo motivado. ¿Qué es ser jefe para ti? Mira, yo creo que las estructuras han cambiado muchísimo, ¿no? En el pasado era como cacique de indios Sí. y yo creo que eso no funciona. Si tú me preguntas a mí qué es ser jefe, es ser compañero, es ser amigo, es digamos, saber tener una línea correcta entre el respeto y la amistad. Y cuando tú logras esa liga... Y la responsabilidad. Total. Si tú logras que esa liga no se rompa, yo creo que es la mejor versión de trabajo que puedas tener, ¿no? Porque si tú te haces muy lejano a tu gente, pues entonces dejas de ver muchas cosas que están pasando en el negocio porque la gente o tiene miedo de decírtela o le da pena. Es decir, cuando tú trabajas alineado, entonces la gente te dice, mira, aquí no, esto que estás haciendo no tiene sentido, por más jefe que sea, así no vamos a caminar, ¿no? Entonces cuando tú te dejas retroalimentar de tu propio equipo, yo creo que ahí es donde cambian las variables del juego. Eso para mí es ser jefe, es escuchar, digamos, un buen líder siempre escucha y está pendiente de su gente. Hay un estudio súper interesante con ese tema, pero cultural, en los aviones, los pilotos. Las culturas que hay mucho espacio entre la autoridad y vamos a decir, el subordinado. No le dicen cuando el avión se está cayendo. Entonces. Eso, y no, tienen más tipo problemas de aviación y tienen más accidentes. En vez las culturas que la gente no tiene miedo, que no, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, Claro. tienden a tener mucho menos accidentes y así se ha revisado en distintas como industrias. Sí, no. No, yo te iba a preguntar, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el consejo más importante que podrías darle o que crees tú que podrías darle a alguien, a una persona joven que esté interesada en emprender o que está trabajando en algún lugar y quiere emprender? O sea, ¿qué le recomendaría? Yo le diría que agarre una idea que realmente lo apasione, que cuando llegue el lunes y le suene el despertador a las 5, 6, 7 de la mañana, a la hora que se quiera levantar, pues digamos, ni lo piense en piense. ponerle luz, ¿no? Simplemente aquí voy porque voy con todo y... Yo no he encontrado esa vaina todavía. Yo lo doy como 4 veces todas las mañanas. Venga. Bueno, Todas. pero lo que te digo es que cuando tú logras que tu trabajo sea tu pasión, realmente dejas de trabajar, ¿no? Esto suena cliché, pero no hay mejor manera de disfrutar la vida que si disfrutas el 80% trabajo, de claro, tu tiempo, ¿no? claro. Porque cuando Sí. te pones a ver el tiempo que te quita el trabajo es una cosa bárbara y si tú el 80% de tu tiempo, o el 70% o el 60% lo tienes invertido en algo que no te gusta, no hay manera que vaya a echar para adelante eso, ¿no? Entonces, yo le diría a la gente que simplemente siga su pasión, que las pasiones, digamos, para hacer realidad, digamos, un negocio exitoso no es de la noche a la mañana, tienes que pasar por miles de fracasos y miles de ¿Y problemas. si recomendarías que pasara primero por una empresa grande, que tuviera estructura, que entendiera un poquito eso de disciplina, estructura, quizás jerarquía, quizás la humildad, procedimiento, metodología, qué sé Mira, yo? es muy difícil aconsejarlo como un dogma
porque al final yo esa fue la experiencia que tuve. Si tú me lo preguntas a mí, para mí eso fue maravilloso. Valiosísimo. O sea, yo creo que ese tema de tú saber manejarte dentro de una estructura donde tú no eres el que tiene el liderazgo, de alguna manera te hace ser eso, humilde, entender, digamos, cómo es estar en la posición de abajo para ver qué es lo que te gustó de arriba y qué no te gustó. Y entonces tú de alguna manera puedes después crear tu propia forma de liderazgo, ¿no? Para mí fue fundamental. Yo, digamos, puedo recomendarlo. Me parece que es una maravilla. Y habrán casos de éxito de gente que yo conozco. El caso de mi papá, por ejemplo, te digo, nunca tuvo esa experiencia y a él le funcionó, ¿no? Entonces, digamos, el mío es una recomendación absoluta de que pases por lo corporativo antes de entrar a tú manejar algo, ¿no? Mire, Joaquín, yo sé que tú lees mucho, así que esta pregunta a lo mejor es un poco difícil. Pero si tuvieras que elegir un libro en tu vida que tuvieras que leer todo el tiempo, ¿cuál sería? Mira, te diría que The Power of Now. Una de las cosas fundamentales en la vida, por lo menos en el caso del emprendimiento, es, digamos, mucha gente se genera una serie de preocupaciones por el futuro y el futuro no existe. El futuro realmente es incierto, ¿no? Si tú vives, digamos, en el presente y actúas en base a lo que tienes en el presente, tus posibilidades de acción son 1000 veces mayores. Porque cuando entras en el futuro, entonces empiezas a cuestionarte, bueno, si hago esto y me pasa aquello y tal y qué sé yo, al final puedes caer en un tema de que te estacionas donde estás, ¿no? Entonces, yo creo que vivir el presente con responsabilidad, porque esto no significa que cualquier idea que te venga en la cabeza la vas a implementar, pero sí saber, digamos, leer también ese sentimiento interno que te dice, coño, yo tengo que irme por aquí porque esto puede funcionar, hacerle caso al presente, hacerle caso a las cosas que sientes y tratar de proyectarte por ahí. Es un libro que me encanta. The Power of Now. The Power of Now. ¿Y quién es el autor? Mira, ahorita no me acuerdo ¿No te acuerdas? el nombre, pero el libro es ultra conocido. Súper. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Bueno, chévere, y gracias por conectarse aquí a Mentes de Mentes. muchas Gracias, gracias, Joaquín, Joaquín. por Por venir. favor, gracias a ustedes por este buen rato. Siempre invitado por aquí. Gracias, vale. Chévere. Gracias, Un Joaquín. abrazo. Chévere. Nos vemos en una próxima conversación. Este podcast llegó a ustedes en colaboración con Pedidos Ya, Dictum Legal y Paradiso Studios.